un short en cuerina con los bolsillos camuflados laterales. Vamos a filetear el bolsillo. El short lleva unos remaches como unos adornos y lleva una tirita. Vamos a filetear la tirita en un lado y lo cerramos por este extremo. Así queda la tira fileteada para luego voltearla. Nuevamente vamos a filetear la tira a lo largo y en un solo extremo para luego voltearla. Listo, esta tira la lleva el bolsillo, volteando la tirita que lleva el bolsillo. Volteamos la tirita. Vamos a voltear la tira puede ser con el destornillador. Volteamos la tirita, así como estamos viendo en el video. Listo, volteamos la tira, le sacamos las puntas y vamos ahora sí a armar el bolsillo. Armamos el bolsillo, cosemos al ancho del pie. Con la puntada larga cosemos al ancho del pie. Hacemos un dobladillo al ancho del pie. Listo, vamos a partir la mitad del bolsillo en la parte de abajo, que es donde lleva la tirita. Entonces vamos a ponerle el camuflado, que es esto, que es el fuelle. Lo colocamos al ancho del pie. Al ancho del pie vamos a colocarlo. Y esta tirita la vamos a poner adentro en la mitad del bolsillo y mitad de la tirita donde lleva el remache. Es una tira que va puesta en un remache que lleva la tapita del bolsillo. Aquí al ancho del pie cogemos. Listo, ya nos quedó el bolsillo. Con la tira lo volteamos para poderlo pisar. Luego pisamos el bolsillo de esta forma, al orillito. Echamos aceite para que no se nos pegue. Como es cuerina, ella se pega. En la tela no se, obvio que no se pega, pero en la cuerina sí se pega. Entonces le echamos aceite o le podemos poner una cinta debajo del pie, una cinta de enmascarar. Pero en el momento no tengo, entonces se le echa aceite. Se pisa por el orillo. Se pegó, se pisa por el orillo. Acá se voltea para pisar nuevamente por el orillo. Se le arregla la puntita. Listo, ahí quedó el bolsillo. Así quedan los dos bolsillos. La piecita y el bolsillo. Luego vamos a pegar los bolsillos al costado. El otro bolsillo se hace de la misma forma. Vamos a marcar con un color donde termina la costura del bolsillo. De esta forma, como están viendo en el video. Marcamos que quede donde está la costura con un color para poder ahorita coser. Luego cogemos el short y marcamos 7 centímetros de la cintura hacia abajo. 7 centímetros de la cintura hacia abajo y marcamos la mitad. Aquí colocamos el bolsillo. Podemos hacer en un cartón, como estoy haciendo un solo short, no lo hice, pero si vas a hacer bastantes o haces un cartón con esta medida del bolsillo para que pueda marcar la prenda. Pero yo como voy a hacer uno solo,
marqué, así como lo ven en el video, marqué el bolsillo para poderlo empezar a pegar. Vas a coser el bolsillo hasta llegar a donde marcó al principio. Hasta ahí debes llegar la pegada del bolsillo. Así como lo vemos por el orillo, llegamos hasta donde marcó el bolsillo, volteamos, volvemos y doblamos. Tenemos que medir que quede la misma distancia de aquí al otro lado. Entonces ahí sí marcamos con esta tiza que quede la misma distancia de aquí a acá, para que no nos quede torcido el bolsillo. Y terminamos marcando terminamos cosiendo, perdón, donde marcamos el otro extremo. Entonces ahí terminamos cosiendo donde habíamos marcado el lado del bolsillo al principio. Luego volteamos y terminamos cosiendo en la parte de arriba hasta donde habíamos marcado también. Hasta ahí terminamos de coser el bolsillo. O sea, el bolsillo nos queda de esta forma. Como lo ves, se llama un bolsillo camuflado. Ahora vamos a voltear tantico el bolsillo y rematamos más o menos a 1 centímetro. Vamos a rematar. Ahí vamos a rematar de esta forma para poder que quede hecho el bolsillo camuflado. Luego vamos a hacerlo en el otro extremo de esta forma. 1 centímetro más o menos le hace un remate. Esto para que nos quede el bolsillo camuflado. Deslizamos aquí y ahí le quedó el bolsillo camuflado y ahí le quedó el bolsillo camuflado. De esta forma queda. Vamos a hacer la chapeta. La chapeta también lleva un pedacito de tira con un herraje. La tira se corta de 6 centímetros de larga. La cortamos de 6 de largo y cogemos 2 herrajes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el herraje nos quede de tal forma que queden las costuras para el mismo lado. Entonces cogemos y ponemos el herraje. 1, 2 herrajes lleva y hacemos un pequeño remate aquí. Rematamos bien por el orillo del herraje de esta forma para que nos quede la piecita así. ¿Listo? Entonces vamos a rematar nuevamente. Me gusta rematar siempre bien ese herraje para que no se nos suelte. Y acá le quitamos el pedacito para que nos quede, así nos queda el herraje rematado. Luego cogemos la chapeta, partimos la mitad de la chapeta o tapita para poder ahí colocarle el herraje como se lo colocamos al bolsillo. Cosemos al ancho del pie. Cosemos al ancho del pie. Perdón. En la mitad, bueno, aquí me equivoqué porque se me olvidó el herraje, creí que no lo llevaba, se me pasó. Cosemos al ancho del pie. En la mitad de la chapeta vamos a colocar el herraje. Vamos a colocar el herraje de esta forma. En la mitad de la chapeta queda la mitad del herraje, la mitad de la chapeta.
de esta forma ahí. Picamos y volteamos. Sacamos bien las punticas. Y pisamos al ancho del pie. Nuevamente pisamos al ancho del pie, le echamos aceite para que no se pegue. Echar aceite para que no se pegue. Así nos queda la tapita. Luego la colocamos de esta forma. La colocamos así. Al anchito del pie la colocamos. Luego la pisamos al ancho del pie nuevamente. Ya nos queda así. Este raje queda así, queda bolsillo. Luego pisamos al ancho del pie. La tapita la pisamos al ancho del pie. Así como lo vemos en el video. Entonces nos va a quedar, la otra chapeta nos queda de esta forma. Aquí va el... Vamos a cerrar por tiro delantero. Y por tiro de la espalda. Para luego pisarla en plano. Vamos a pisarla en plano. La pisamos por el orillo con la puntada larga. El tiro por el orillito. Para irla a cerrar luego a filete. Cerramos el tiro. Y fileteamos la bota. Recuerden que tenemos que meterle el pedacito de hilo para que no se estalle la costura. Vamos a filetearle la bota. Siempre la cuerina me filetearla por el revés. Fileteamos la bota, así como estamos en el video. La otra. Luego le quitamos la hebra para poder impresionar. Marcamos las mitades de la pantaloneta del short, mitad, y marcamos la otra mitad. Marcamos las mitades de la pretina, los otros dos lados de la pretina.
Luego colocamos la pretina debajo y el short encima. Las costuras de la pretina deben quedar en el costado del short, no en el tiro. En este caso este es el costado del short. Entonces vamos a mitades con el tiro. Luego nuevamente costados con los costados del short. Luego la mitad de la pretina con el tiro otra vez. Nuevamente. Y vamos a hacer, así queda el short. Ahora vamos a hacerle el dobladillo. Así nos queda el short listo. Ahora le hacemos el dobladillo. Nuevamente en plana vamos a hacerle el dobladillo. El dobladillo de la cuerina se debe trabajar más que todo es al ancho del pie, porque si usted lo trabaja al ancho de 2 centímetros se le va a arrugar feo la prenda. La verdad no me gusta trabajarla a la ancha, el dobladillo, sino al anchito del pie. Aquí, al anchito del pie, rematamos. El otro anchito del pie. El otro anchito del pie. Rematamos y despedazamos y listo. Así queda hecho.